Que Dios te bendiga. Me da gusto que estés conectándote a esta serie de la armadura de Dios. Hemos estado aprendiendo juntos esta exhortación que Dios hace en la carta a los Efesios para llamarnos a tomar la armadura de Dios, una armadura espiritual que nos ayude en la lucha de la vida cristiana. Hemos aprendido el significado de las diferentes partes de la armadura y hoy vamos a ver la última parte, que es la espada del Espíritu. No es la última lección, todavía la próxima semana vamos a ver la oración como esta atmósfera que rodea la lucha espiritual, pero en cuanto a la armadura, la espada sí representa la última parte que Pablo menciona. La base bíblica está en Efesios capítulo 6, versículo 17, que dice lo siguiente: la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración y poner este tiempo en manos de Dios. Señor, gracias por este día, gracias porque nos permites conectarnos para seguir aprendiendo de tu palabra. Tenemos hambre de ti, queremos conocerte más, queremos recibir lo que tú tienes que enseñarnos para nuestra vida cristiana. Queremos poder caminar tomados de tu mano, queremos ser fieles a ti en medio de las luchas que pueda haber en la vida cristiana. Queremos ser fieles hasta el final. Por ello es importante vestirnos de la armadura de Dios y creo que hemos estado aprendiendo lo que significa para nosotros vestirnos con esta armadura. Permite que el día de hoy podamos comprender la importancia de la palabra en la lucha espiritual. Háblanos, Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. La espada en la armadura del soldado. Casi todas las espadas romanas, todas las dagas que usaban los soldados eran de doble filo. Podían ser utilizadas tanto para cortar como para ensartar. Recuerda que obviamente eran soldados y estaban en la guerra, entonces cuando hablamos cortar, pues tiene que ver con el acto de quizás cortarle la cabeza, una mano a sus enemigos, y ensartar pues tiene que ver con enterrar la espada quizás en el estómago a fin de derrotar a los enemigos. Por eso la importancia del doble filo. Por un lado cortar, pero también poder ensartar. La figura de trasfondo aquí posiblemente sea la espada corta que se llamaba gladius, que tenía unos 60 centímetros de largo. Era relativamente corta, una espada corta que permitía movilidad rápida. No era una espada muy grande, era rápida, era veloz, la podían tomar rápidamente y era sobre todo una espada para corta distancia. Al ser pequeña, tenía que ser usada a corta distancia. El soldado buscaba acercarse al enemigo. El soldado tenía que acercarse a su enemigo y buscar el momento propicio para cortar o para ensartar. Quizás cuando el enemigo le tiraba un golpe, se podía cubrir con el escudo y contraatacar. Quizás cuando recibía un golpe en la coraza o en el casco, podía contraatacar. Toda la armadura entonces funcionaba junta, ¿no? La parte defensiva que cubría su cabeza, el escudo, el calzado, pero también la espada para poder atacar y matar a los enemigos. Los soldados romanos causaban heridas serias y mortales porque estaban adiestrados, ¿no? Se les enseñaba cuáles eran los puntos débiles del enemigo. No es lo mismo atacar un pie que atacar el corazón. No es lo mismo cortar una mano que atacar la cabeza. Entonces, ellos sabían cuáles eran los puntos débiles del enemigo y a dónde tenían que atacar para producir las heridas mortales, para poder vencer y derrotar a los ejércitos enemigos. Ahora bien, a menos que el ataque sea sobre órganos vitales como el corazón o la cabeza, muchas de las heridas no eran mortales al momento. Si era en el estómago o en una pierna, el enemigo tardaba en morir. Tardaba un momento desangrándose, pero quedaba fuera de combate en el momento porque perdía los reflejos, perdía la fuerza por las hemorragias y eso permitía que el ejército enemigo fuera siendo diezmado poco a poco. Entonces la espada era una parte importante de la armadura porque era con la que atacaban, una arma con un énfasis en atacar. Dice aquí el manual: con la espada el soldado irrumpía en las filas del enemigo ganando victorias. Esa era la función de la espada en la armadura del soldado romano. Ahora bien, ¿qué representa la espada? ¿Cuál es el símbolo espiritual de la espada en nuestra vida como cristianos? Y Pablo dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. La Biblia,
esta es la espada del Espíritu. En las manos del creyente, la espada puede ser usada como esta arma, ¿no? Esta arma filosa para atacar, para contrarrestar los ataques del enemigo, para también defendernos, ¿no? Es un arma poderosa que Dios nos ha dado en la lucha espiritual. En ella encontramos una reserva inagotable de consejos, de palabras, de promesas que nos sostienen cuando estamos en media batalla. Cuando estamos en el fragor de la batalla, la palabra de Dios nos sostiene, nos alienta, nos bendice. Tenemos que recordar entonces que la Biblia es y contiene la palabra de Dios. No solamente es un libro, aunque los escritores fueron autores humanos, nosotros creemos que fueron inspirados por el Espíritu Santo para traer la revelación que Dios quería. Por tanto, es palabra de Dios, no es palabra de hombre. La Biblia es palabra de Dios, por eso es viva, por eso traspasa las épocas, las culturas, los siglos y sigue siendo relevante, sigue hablando a nuestra realidad. Dice 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. La Escritura entonces es inspirada por Dios. La palabra en el griego habla de que sale de la boca de Dios, de que es hablada por el aliento de Dios. La Biblia es hablada por Dios y tiene un propósito. Nos enseña, reprende, corrige, nos instruye. La palabra es viva para nosotros. Cada uno de los 39 libros del Antiguo Testamento, de los 27 libros del Nuevo Testamento, toda la Biblia, cada parte de ella tiene enseñanzas, promesas, mandamientos para nuestra vida. Toda la Biblia entonces es el Logos de Dios. La Biblia completa es el Logos de Dios. Pablo menciona que esta espada es del Espíritu. Esta espada es provista por el Espíritu. Esto puede hacer una referencia a que el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que inspiró las Escrituras. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. La palabra entonces fue inspirada por el Espíritu Santo. También la idea de que la espada del Espíritu podría hablar de que es el Espíritu Santo quien imparte poder a la palabra de Dios. No es un libro más. Cuando tú lees con un corazón sincero, cuando lees con un corazón honesto, la palabra de Dios tiene poder para transformar tu vida, tiene poder para restaurar tu familia, tiene poder para traer vida a donde no la había. La palabra de Dios es poderosa. ¿Y quién le da poder a la palabra? El Espíritu Santo. No solamente la inspiró, sino que es el que le da poder para que llegue a lo profundo de nuestro corazón. Mira lo que dice Hebreos 4:12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Te das cuenta entonces? La palabra de Dios es viva, es poderosa, llega hasta lo profundo de lo que somos por el poder del Espíritu Santo. A eso se refiere Pablo cuando habla de la espada del Espíritu, de la Biblia como inspirada por el Espíritu, pero también llena del poder del Espíritu para hablar a nuestras vidas. Por cierto, una implicación de lo que Pablo está diciendo es que el Espíritu Santo es quien aplica al corazón de cada uno de nosotros el mensaje de Dios. La inspira, le da poder, pero también la aplica a nuestro corazón. Cuando tú estás leyendo, cuando vas en tu devocional a leer la Biblia, seguramente te ha pasado que de pronto encuentras un pasaje que te llega, que te golpea el alma, que te confronta o que te abraza, que te consuela, que te renueva. Ese es el Espíritu Santo que está aplicando el mensaje a tu corazón. Es el Espíritu Santo el que trae el rema a nuestro corazón. Y te he hablado de dos palabras griegas, logos y rema.
El Logos es la totalidad de la Biblia, los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 del 9, cada versículo, toda la Biblia es el Logos de Dios. Tenemos que acercarnos a leer el Logos de Dios, leer toda la Biblia. Hay planes para leer toda la Biblia completa porque toda ella es palabra de Dios. Pero el rema, esta otra palabra rema, hace referencia al mensaje o al pasaje en particular que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas en un momento concreto, en una necesidad concreta. Tú estás pasando un momento de desánimo y de repente el Espíritu trae una palabra específica de aliento. Estás escuchando la predicación y salta algo especial para ti. Toda la Biblia es Logos. Toda la Biblia es inspirada por Dios, pero el Espíritu Santo toma algún pasaje, algún mandamiento, alguna exhortación para hablar a tu vida en un momento concreto de tu vida. Logos y rema. Tenemos que leer, estudiar, meditar la palabra de Dios, la totalidad del Logos, para permitir que el Espíritu Santo traiga a nuestra vida el rema que necesitamos cada día. Primera pregunta, ya sea que estés en tu grupo de vida, si estás siguiendo esta serie en nuestras redes sociales, ahí en tu casa contesta, en tus propias palabras, ¿cuál es el significado espiritual de la espada del Espíritu? Usemos la espada. Ya vimos qué significaba para el soldado romano, ya vimos el significado espiritual, pero ¿cómo podemos aplicarla a nuestra vida? Y lo más claro es que tenemos que usar la Biblia, tenemos que leer la Biblia. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, si tú recuerdas, Satanás lo tentó 3 veces y Jesús respondió venciendo las tentaciones, citando 3 veces la palabra de Dios. Ahora, Jesús no citó cualquier versículo al azar. Jesús citó el versículo apropiado que el Espíritu Santo le dio para esa ocasión. Esto lo podemos ver en Lucas 4 del 1 al 13, si tienes tiempo en tu casa, leerlo con detenimiento. Jesús estudiaba el Logos de la Biblia, era alguien que amaba la palabra de Dios y el Espíritu Santo en el momento de la tentación trajo el rema que necesitaba. No solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, para ser eficaz en cualquier situación, la espada tiene que ser tomada y usada por el creyente. Debemos apropiarnos de la palabra de Dios, así como Jesús lo hizo. ¿Qué podemos hacer entonces? Quiero que me acompañes a Josué capítulo 1, versículo 8, un versículo muy conocido, pero que nos habla precisamente de lo que como cristianos deberíamos hacer respecto a la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En este versículo hay algunos consejos que nos pueden ayudar a tomar la espada del Espíritu. Primero dice el pasaje, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará. Tiene que haber un acercamiento constante a la palabra. No puedo venir a la Biblia una vez a la semana. No puedo leer la Biblia cada que me acuerdo. Dice, nunca se apartará. Tiene que ser algo constante, algo diario. Piénsalo de esta manera. ¿Cada cuántos días comes? ¿Dejas pasar una semana sin comer? ¿Cada 15 días? No, ¿verdad? Comemos todos los días y varias veces al día. ¿Por qué no cuidamos de la misma manera el alimento espiritual para nuestra alma? Tenemos que acudir constantemente para que Dios nos dé ese pan que necesitamos, ese alimento espiritual que necesitamos. Por eso tenemos que acercarnos constantemente a la palabra de Dios. Pero no solo es el leerla, no solo es acercarnos a ella, tiene que ver también con tenerla presente en nuestras conversaciones, tenerla presente en nuestra mente, en nuestra memoria, en nuestro corazón. Nunca se apartará de tu boca el libro de la ley. Tenemos que tenerla siempre presente a la palabra de Dios en todo lo que hacemos y en todo lo que vivimos. Segundo consejo que nos da, sino que de día y de noche meditarás en él.
de día y de noche meditarás en él. La meditación habla de un esfuerzo intelectual, de poner a trabajar la mente que Dios nos ha dado, de procesar, reflexionar, razonar, entender lo que Dios quiere hablarnos. No solamente es leer por leer, no solamente es leer por encima. No sé si te ha pasado de repente que lees un capítulo y termina y no recuerdas ni qué leíste. Eso es una lectura. Tenemos que ir más allá de la lectura superficial a comprender lo que estamos leyendo. Esto implica también estudio profundo de la Biblia. Leo el pasaje, le pido la ayuda a Dios para que me ayude a comprender, pero yo también pongo de mi parte. Puedo tomar una Biblia de estudio, que es uno de los métodos más sencillos para profundizar en la Biblia. Te recomiendo Biblia Plenitud, Biblia Diario Vivir. Abajo tienen notas que te pueden ayudar a explicar ciertas ideas del pasaje que estás leyendo y ya estás yendo un poco más allá de la lectura superficial. Hay comentarios bíblicos, hay en la parte de atrás de las Biblias, hay mapas que te ayudan a situarte geográficamente, hay glosarios que son como diccionarios donde definen algunas palabras usadas dentro de la Biblia que regularmente no usamos en nuestra conversación, como expiación, sacrificio, te lo explica, ¿no? Eso habla del interés de no solamente leer, sino comprender, el esfuerzo intelectual. Yo te animo no solamente a leer la Biblia, te animo a estudiarla, como dice la palabra, de día y de noche meditarás en él. Nunca se apartará de tu boca, meditarás en él. Número 3, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. No se trata solamente de leer y de estudiar y de saber mucho de la Biblia, porque si no lo haces, pues realmente no va a haber bendición. Jesús dijo, estas cosas saben, bienaventurados son cuando las hagas. La bendición está en la obediencia. Lo hemos repetido muchas veces aquí en la iglesia, la obediencia trae bendición. No se trata solamente de conocer, sino de vivir, de llevar a la práctica. Cuando Dios habla a mi vida, yo estoy leyendo la Biblia, yo estoy estudiando y en este acercamiento permito que el Espíritu Santo aplique a mi vida el rema que Él quiere traer. En el momento en que Dios me habla, yo tengo que obedecer lo que Él me está pidiendo. Yo tengo que actuar, yo tengo que responder. No solamente leer por leer, tenemos que obedecer el mensaje de la palabra que Dios nos está dando. Si te habla, por ejemplo, de un cambio en tu manera de tratar a tu familia, tenemos que cambiar. Si te habla respecto a la generosidad, tenemos que ser generosos. Si te habla del compromiso en el servicio, en la iglesia, hay que servir. Entonces, no solamente estudiar, hay que practicar, hay que obedecer. La última parte del versículo dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Te decía hace un momento, es en la obediencia donde está la bendición. Cuando seguimos y obedecemos la palabra de Dios, estaremos bajo la bendición de Dios. ¿Sabes qué? Dios ha dado normas, mandamientos, promesas que tienen el propósito de bendecir nuestras vidas. Dios no pone límites o restricciones para fastidiarnos. Dios lo hace para nuestro bien, para que encontremos vida, para que estemos plenos y felices. Y cuando obedecemos la palabra de Dios, vamos a estar bajo la bendición de Dios porque seremos obedientes a Él. La bendición de Dios nos acompañará para que nuestro caminar sea prosperado. Todo te saldrá bien. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos eso? Que todo te salga bien, que tu matrimonio esté bien, que tus hijos vayan bien, que tu negocio prospere. Ahora, no se trata solamente del éxito a un nivel como lo ve el mundo, de tener dinero y casas. No, te hablo del estar bien, de tener el shalom que Dios da, el bienestar, la plenitud. Eso que el dinero no puede comprar, que solamente viene de Dios, lo obtendremos en el momento en que obedezcamos la palabra de Dios, porque entonces y solo entonces la bendición de Dios vendrá. A veces nuestro error está en querer la bendición sin obediencia. Recuerda, primero viene la obediencia y después la bendición.
4 consejos que Josué 1:8 nos enseña. Ahora, segunda pregunta, comenten como grupo de vida o en casa respondan, ¿en cuál de los aspectos mencionados en Josué 1:8 necesitas trabajar? Comenten. Necesitamos valorar profundamente la Biblia, necesitamos amar la Biblia, entendiendo que no es solamente un libro, es palabra de Dios, es la revelación de Dios. Dios no está muerto, Dios está vivo y hoy vive y habla con nosotros a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Dios sigue hablando a cada uno de nosotros. Nos ha dado un mensaje para contraatacar, una espada para atacar. Me gusta lo que comentaba el autor del comentario exegético del Nuevo Testamento. Dice, contraatacar con la verdad cuando somos tentados personalmente al mal, como Jesús recibió tentación pero venció con la palabra de Dios. Cuando el enemigo quiere tentarte al pecado, con la palabra derrotamos al enemigo. Contraatacar con la verdad cuando la iglesia es atacada por falsas enseñanzas. Hoy nos rodean tantas falsas ideas, tantos cristianos falsos que enseñan cosas contrarias a la palabra, mentiras que podemos contraatacar afirmándonos en lo que la Biblia dice. Contraatacar con la verdad cuando los poderes tratan de penetrar en el mundo que nos rodea con filosofías y enseñanzas éticas y extrañas. Creo que lo puedes notar, ¿no? En el mundo que vivimos hay tantas filosofías, tantas ideas de individualismo, de ideologías sexuales que atentan contra la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos resistir eso con la palabra de Dios? Finalmente, para atacar vigorosamente en pro de la libertad con la valerosa proclamación de la verdad cristiana. Cuando predicamos la palabra de Dios, las buenas noticias del Evangelio de la paz, como te decía hace 8 días, estamos trayendo libertad. No estamos hablando de religión, estamos hablando de las buenas noticias de la salvación que Dios ofrece por medio de Jesucristo. Esa es la espada que tú y yo tenemos en mano. Vamos a usarla para poder salir adelante en la lucha espiritual que tenemos. Tercera pregunta, ¿cómo debería cambiar nuestra actitud respecto a la Biblia al comprender que es la espada del Espíritu en la lucha de la vida cristiana? Comenten. Hemos aprendido la importancia de la Biblia en la lucha de la vida cristiana. Yo te animo a que nunca se aparte de tu boca, que medites en ella, que guardes y hagas lo que Dios te hable, porque entonces Dios bendecirá tu vida. Vamos a terminar haciendo una oración y a pedirle a Dios que nos ayude a tener una actitud correcta hacia la palabra de Dios, a tomar esa espada en nuestras manos para pelear en el nombre de Dios. Señor, gracias por este tiempo, por este día y por tu palabra. Sin lugar a dudas, a través de la Biblia tú nos has dejado una revelación de quién eres tú. La Biblia no es cualquier libro. La Biblia es palabra de Dios y en ella encontramos esperanza, mandamientos. Encontramos sí restricciones para nuestro bien, encontramos promesas, encontramos, Señor, también la revelación de quién eres tú. Ayúdanos a valorar la Biblia como palabra de Dios. Espíritu Santo, toca nuestros corazones para valorar tu palabra. Tú eres el que la inspiraste, tú eres el que le da poder, tú eres quien la aplica a nuestro corazón. Permite que nuestra lectura, que nuestro estudio de la palabra siempre estés tú ahí para ministrarnos y hablarnos a través de ella. Espíritu Santo, a través de tu palabra habla la vida de cada uno de nosotros, pero también ayúdanos a tomar la parte que nos toca a nosotros, el acercarnos constantemente, que nunca se aparte de nuestra boca tu palabra, que meditemos en ella, que vayamos más allá de lo superficial, que estudiemos a profundidad, que hagamos lo que tú nos pides. No solamente se trata de leer, se trata de obedecer, se trata de vivir el mensaje que estamos leyendo, porque entonces vendrá la bendición.
Ayúdanos, Señor, a plantarnos firmemente en tu palabra en estos tiempos que estamos viviendo, cuando hay tantas ideologías, tantos ataques contra la fe cristiana, que nosotros estemos plantados en la Biblia porque creemos, sabemos, hemos visto que tu palabra es viva y poderosa. No es un libro más, no es un libro viejo, no es un libro religioso cualquiera, es palabra viva de Dios que ha bendecido nuestras vidas, que ha transformado a nuestras familias. Por ello tenemos que plantarnos firmemente y pelear con esta espada la buena batalla de la fe. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.